Muy bien. Bueno, hermano, pues hoy quiero exhortarle a través de la meditación de esta noche, aquello que Jesús dijo, en pocas palabras ahí Jesús a sus discípulos decía, hagan tesoros en los cielos. Y pues, ¿de qué tesoros en los cielos podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer tesoros en los cielos? ¿Cómo podemos depositar ahí en ese banco celestial? Y yo quisiera que me acompañara en su escritura, si tiene ahí segunda de Pedro, capítulo 3. Y este va a ser nuestro texto base para meditar y poder tratar de, junto con usted, hacer tesoros en los cielos. Dice el segunda de Pedro 3, verso 18, dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Bueno, nos exhorta el apóstol Pedro a crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Y dice el Señor y Salvador Jesucristo, como a veces les he dicho, a veces muchos lo tienen como su Salvador, pero no como su Señor, y Él nos exhorta a que crezcamos a tenerlo como nuestro Señor y Salvador. ¿En qué consiste en crecer en la gracia? ¿Qué será crecer en la gracia? Que esta exhortación a través del apóstol Pablo, Dios nos está diciendo a través de su Espíritu Santo. Bueno, primeramente déjame decirte, si tú no has nacido de nuevo, si tú no eres de los ciudadanos de Sión, si tú no has entregado tu vida en totalidad a Jesucristo para que sea tu Salvador y tu Señor, es imposible que tú crezcas en la gracia. Es imposible que crezcas en la gracia. Este mensaje será inútil. Por eso yo te invito en el nombre de Jesús a que tú quieras entregar tu vida a Jesucristo. Pues querer crecer en la gracia cuando no se ha nacido de nuevo es como querer plantar un tronco sin raíz a la tierra. No va a funcionar, no sirve de nada. No dará crecimiento hasta que nazca de nuevo. Tener en ese nacimiento de nuevo la savia que corre de lo que Jesucristo enseñó en Juan 15, cuando hablaba y decía que si estamos injertados en la vid daremos fruto. Y el fruto es crecer en la gracia. El fruto tiene que ver muchas cosas, pero quiero hablar del fruto de hacer tesoros en el cielo, en crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Necesitamos haber nacido de nuevo y tener el Espíritu Santo que mora en nosotros para poder crecer, para poder avanzar. La Escritura nos enseña que para los no nacidos de nuevo, lo que meditamos o lo que estoy diciendo, lo que estoy afirmando es una locura. Ahí en 1 Corintios 2, 14 y 16 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. El hombre natural es el que no ha nacido de nuevo. Por eso este mensaje, si tú no has nacido de nuevo, yo te invito a que vengas al conocimiento del Señor Jesucristo. Y si tú es la primera vez que escuchas, pues te invito ahí en el Facebook, puedas contactarnos y con gusto platicamos. Dice, porque se ha de discernir espiritualmente, dice Pablo. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros, los nacidos de nuevo, tenemos la mente de Cristo, y es por eso que necesitamos crecer. Por eso que esta meditación, esta exhortación es para que tú y yo crezcamos en la gracia. Este crecimiento que va a poner a prueba nuestra fe. Es un crecimiento que va a poner a prueba nuestra fe. Este crecer en la gracia no es estar aletargado espiritualmente, sino va a poner a prueba nuestra fe. Muchos estamos adormilados espiritualmente hablando. Estamos solamente sentados, expectantes, y no estamos creciendo en la gracia. Muchos seguimos siendo los mismos que cuando entregamos nuestra vida a Cristo, pero la palabra nos exhorta y nos enseña en muchos pasajes bíblicos que nosotros debemos de ir avanzando, porque al tener a Cristo en nuestra vida, lo primero es tener pues la redención de nuestras almas, el perdón de nuestros pecados, el primer proceso al venir a los pies de Cristo, pero después viene nuestra santificación.
Y la santificación es el crecimiento de nuestras almas, de nuestro ser, de nuestro espíritu, de nuestra mente. Y venir al crecimiento, aunque es paulatino, es un crecimiento constante. El desarrollo, la santidad, el crecimiento de un cristiano es paulatino, pero es constante. Y si no hay constancia, no hay crecimiento. No hay crecimiento. Así es de que este crecimiento nos debe de llevar de triunfo en triunfo. Este crecimiento nos debe llevar a la senda del justo que va en aumento hasta que el día perfecto es. Este crecimiento nos hace madurar, este crecimiento nos hace llevar fruto y mucho fruto. Así es de que de esta manera podemos empezar a sembrar en los cielos creciendo en la gracia, creciendo en el conocimiento. ¿Qué es crecer en la gracia? Déjame decir algunas cosas que creo que es crecer en la gracia. Crecer en la gracia de la fe. La fe es por el oír, dice la palabra de Dios, y el oír de su palabra. La fe es algo que nos motiva o que nos mueve a obedecer a Dios. Crecer en la gracia, crecer en la fe es una manera de que nosotros podemos ver cómo nuestra vida va en avanzada. Crecer en la gracia también es crecer en el amor a Dios. En el amor a Dios dice la palabra que el mayor mandamiento es amar a Dios con todo nuestro corazón. Es conocer a Dios más de cerca. Es tener intimidad con Él. Es tener una comunión, pero que está basada en su escritura, no en nuestros pensamientos. La comunión con Dios tiene que ver que esté basado en lo que Él describe en su palabra para que estemos con cosas en común, en unión. Crecer en el amor de Dios. Jesucristo mismo, el Dios encarnado, dijo: si me amas, guarda mis mandamientos. Y eso es crecer en la gracia. Crecer en la gracia, mi amado hermano, es amar al prójimo también. Y amar al prójimo no solamente es el que tenemos a nuestro costado, al más cercano. Amar al prójimo es amar a todos aquellos a los cuales creen en Jesucristo y los que no creen en Jesucristo. Aquellos que están perdidos, aquellos que tienen necesidad, aquellos que tienen abundancia, aquellos que son tus enemigos. Jesucristo, cuando enseñaba en el Sermón del Monte, nos decía, ¿cuál es la recompensa si amas a tu amigo? Y versículos arriba nos decía, tu justicia debe ser mayor que la de estos. Y crecer en la gracia es crecer en el amor al prójimo, aún a nuestros enemigos, aquel que es difícil de tratar, aquel que te hace ofensas, aquel que habla, que murmura en contra tuyo. Eso es crecer en la gracia, eso es crecer en el amor al prójimo. Nadie puede crecer en el amor al prójimo si no hay fe, si no hay amor a Dios. Nadie puede tener un amor al prójimo si no ha amado a Dios con todo su corazón y ha crecido en la fe. Crecer en la gracia es creer en sus promesas y crecer en sus promesas. Que si Dios te dice no temas, entonces no debemos de temer. Eso es crecer en la gracia. Porque muchos tememos porque llega el COVID a nuestra puerta, porque llega la enfermedad a nuestra puerta. Eso no es crecer en la gracia. Porque después de tanto caminar en nuestra vida, debemos de creer en las promesas que Dios nos ha dado, el que habita al abrigo del Altísimo. No es psicología, es fe en la gracia. Es crecer en las promesas que Dios dejó para su iglesia. Y nosotros somos su iglesia, los que hemos nacido de nuevo. Es no tener temor de malas noticias, dice la palabra. No tendrá temor de malas noticias. Eso es crecer en la gracia. Crecer en la gracia es estar confiado de que en quien hemos creído. Crecer en la gracia es saber que si vivimos para Cristo somos y si morimos a Él vamos. Eso es crecer en la gracia. Crecer en la gracia en las promesas que Él ha dejado para ti y para mí, para todo aquel que ha tenido un encuentro con Jesucristo. Hay promesas que si están escritas aquí son verdad. Crecer en la gracia es tener siempre en mente una cotidiana gratitud al Señor. Son aquellos que crecen en la gracia y saben que deben tener un corazón agradecido con Dios diariamente. Que si llega el COVID a la puerta, puede ser que seas salvo, puede ser que seas sano, puede ser que no te pase nada. Pero sí, alabado sea el nombre del Señor, porque yo he puesto mi confianza en Dios, porque Él muchas veces nos ha sacado del polvo en donde estábamos. Nos ha traído por un desierto para probar nuestro corazón y Él nos ha sustentado.
aunque llegue el COVID a tu casa, aunque llegue la muerte misma, es crecer en la gracia, estar confiado en no temas, porque yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Pero los cristianos nos olvidamos y no crecemos en la gracia, no crecemos en la palabra de Dios y tenemos muchas vicisitudes por la falta de fe en nuestra vida. Por eso empecé diciendo que crecer en la gracia tiene que ver primeramente con la fe, porque nadie puede amar a Dios si no hay fe, nadie puede amar a su prójimo si no hay fe. Porque yo no vi a Cristo resucitar, pero lo creo. Amado hermano, no estás aquí para ver tu mirada, tu expresión, pero los que están aquí les pregunto, ¿ustedes vieron a Cristo resucitar? ¿Verdad que no? ¿Pero creemos en eso? Sí, ¿verdad? Si eso, ¿por qué no creemos las cosas más sencillas como no temas porque yo estoy contigo? ¿Por qué no creemos algo tan sencillo como dice la palabra, yo estaré contigo hasta el fin del mundo? Eso es más fácil creer que creer que Jesucristo resucitó. Y si hemos creído en eso, crecer en la gracia es creer esta palabra, que es una fuente de poder para el creyente. Por eso el deseo del corazón de Dios es que tú siembres en los tesoros en los cielos, que tú tengas tu mirada en las cosas de arriba. Hermano, tenemos que crecer en las promesas para crecer en la gracia. Te decía que también tener que crecer en la gracia es tener un agradecimiento continuo a Dios. Continuo. No es aquel que olvida las grandes maravillas que Dios ha hecho con él. Es aquel que las recuerda día a día y en tiempos dificultosos dice, Señor, tú me libraste acá, me librarás acá. Y si no me libras acá, tu nombre es exaltado. Eso es crecer en la gracia. Tener presente que en tiempos dificultosos, cuando estábamos ahogados, perdidos, sin rumbo, Él nos tomó y nos dio un linaje, nos hizo real sacerdote, nos puso un anillo, nos dio calzado y nos dijo, tú estás para anunciar las virtudes de aquel que te llamó a esta luz admirable. Estar agradecidos con Dios todo el tiempo. Es aquel que cuando vienen las adversidades a su vida no se preocupa, sino se ocupa. Descansa en Dios. Es aquel que está agradecido y aunque estén las cosas turbulentas, difíciles, está confiado en Dios. Sigue en la brecha. Aquel agradecido es como Mesac, Sadrac y Abednego cuando estaban a punto de caer al fuego o al horno de fuego. Ellos habían experimentado la gracia de Dios, se habían crecido en la gracia y eran agradecidos. Y le dijeron al rey, sábete, oh rey, que el Dios puede librarnos, pero si no, no lo haremos. Me puede salvar o no me puede salvar, pero yo no dejaré de alabar al Señor, ni estar teniendo un corazón agradecido. No adoraremos a nadie más, decía Mesac, Sadrac y Abednego. No importa las circunstancias, crecer en la gracia es estar agradecido con el Señor cada día de nuestras vidas. Hermano, también crecer en la gracia es tener un corazón de adoración. Siempre he dicho que un corazón agradecido es un corazón adorador. Alguien que tiene agradecimiento en su corazón adora al Rey de Reyes. Y no solamente es la adoración musical, es la adoración continua en nuestras vidas. Frutos de labios que confiesan su nombre. La adoración continua en nuestras vidas, no importa en dónde estemos. No importa, es adorar al Rey, es reconocer al Señor. En la escasez, en la abundancia, en la enfermedad, en la muerte, en la paz o en la guerra, hemos de adorar al Señor. Dice la palabra, todo lo que respira, alaba al Señor. Y no implica ahí si estás sano, si estás enfermo, si tienes lo que necesitas, si ya has contestado tus oraciones. No, respiras, alaba al Señor. Eso es crecer en la gracia. Cualquiera que sea nuestra situación, es adorar al Señor como Sadrac, Mesac y Abednego adoraron al Señor. Agradecieron al Señor porque tienen una fe inquebrantable en el Señor. Eso es crecer en la gracia. Crecer en la gracia es tener una dependencia de Dios. Una dependencia es dejarle todo mi vida, dejarle a mi familia. Está implícito que nosotros tenemos que hacer lo propio, hermano, pero dejarle a Dios nuestras cargas. Es dependencia de Dios. Tengo 2 hijos que dependen de mí y de su madre. Ellos no pueden por sí solo adquirir muchas cosas. Están confiados
porque me conocen, porque conocen a su madre, conocen sus alcances. Tú como hijo de Dios, ¿dependes de Dios porque conoces? Muchos nos cuesta trabajo depender de Dios porque no conocemos sus atributos, no conocemos su gracia, su amor, su bendición, no conocemos su palabra. Por eso no estamos dependiendo de Dios. Depender de Dios es crecer en la gracia, confiar en su palabra. Abraham dependió de Dios siempre. Y cuando Dios le dijo, te voy a dar un hijo, de ti saldrá la descendencia de Israel. Era un hombre grande, era un hombre ya anciano, andado en días. Su mujer era estéril. Él creyó, dependió de Dios. Y cuando le pidió a ese regalo, Isaac le dijo, dámelo en sacrificio. Él dependía de Dios. Él sabía que Dios era capaz de volverlo en vida. Eso es depender de Dios, eso es crecer en gracia. No importa lo que estemos viviendo, es dejarle a Dios nuestra vida completa. Por eso dice el apóstol Pablo, hermano, te invito a que crezcas en la gracia. Crecer en la gracia. Crecer en la gracia es desarrollar paciencia. Es desarrollar paciencia, cosa que me falta. Bueno, me faltan muchas cosas, pero esta es una de ellas. Crecer en la paciencia para guardar las promesas de Jesús, para guardar su advenimiento. Estamos cerca. Se ha dicho siempre, estamos cerca. Pues sí, los últimos días, hace más de 2000 años. La iglesia de Tesalónica lo esperaba y nosotros seguimos esperando, teniendo paciencia. Paciencia en las promesas. Dice el rey David, pacientemente esperé. Con doble paciencia esperé, o sea, esperando esperé, le está diciendo. Y Él me sacó del hoyo donde estaba. Hay que tener paciencia para crecer en la gracia y estar ayudándonos y soportándonos los unos a otros, esperar en sus promesas, saber que Él tiene el control de nuestras vidas, que si las cosas están difíciles, tener paciencia, porque estamos dependiendo, porque tenemos fe, porque amamos al Señor con todo nuestro corazón. Crecer en la gracia es tener una devoción y una consagración a Dios, donde podamos exclamar con autoridad y sin dudar, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esa es una devoción, esa es una consagración a Dios. Tú y yo tenemos la mente de Cristo, dice la palabra, yo lo creo. Y eso tenemos que luchar todos los días de nuestras vidas. Vivimos en lucha, somos seres humanos, pecadores, pero con Cristo somos victoriosos. Dice su palabra, ya no vivo yo. Crecer en la gracia es renunciar a ese yo. Jesús dijo, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Negarse a sí mismo es, ya no vivo yo. Eso es crecer en la gracia. Pero es que me gusta, ya no vives tú, ya no vivo yo. Pero es que lo quiero, ya no vives tú. Cristo vive en ti. Y si vivo para el Señor, vivo. Y si muero, gloria a Dios, voy con Él. Hay una parte de una alabanza que me encanta. Esa alabanza para mí es algo que define muchas cosas. Y una parte de esa alabanza dice, muchas veces he dicho que moriría por ti, pero hoy quiero decirte que viviré para ti. Porque los creyentes somos muy eufóricos, somos muy, no sé, efusivos. Sí, yo voy a morir por Cristo. Pues aprende a vivir para Cristo, para que estés dispuesto a morir por Cristo. Crecer en la gracia es tener una devoción y consagración a Dios. Ya no estamos ligados a este mundo. No nos consagremos a las cosas del mundo, consagrémonos a las cosas de Dios para crecer en la gracia. El mundo nos rodea, es efímero, hermano. El mundo que nos rodea, el paso por esta vida es efímera. Pero la vida eterna que Cristo nos ha ofrecido, Él fue a preparar morada, pero debemos estar consagrados. Debemos crecer en la gracia, teniendo paciencia, dependencia en Dios, teniendo adoración, siendo agradecidos, creyendo en sus promesas, amando al prójimo, amando a Dios, teniendo fe, crecer en la gracia. En el momento más difícil, crecer en la gracia. Tener una consagración a Dios, una devoción y no a las cosas de este mundo. Este mundo
Poner nuestra esperanza en las cosas de este mundo, dice el libro de Eclesiastés, es como atrapar el viento. Es vano. Crecer en la gracia es poner todas nuestras fuerzas, nuestra juventud, nuestra vida, nuestro corazón, nuestros conocimientos, nuestra economía, nuestra familia en consagración a Dios. Así es de que este versículo que leímos, y lo voy a volver a leer, dice, antes bien, segunda de Pedro 3:18, dice, antes bien, creced en la gracia. Ya vimos un poco de lo que es crecer en la gracia, hay más cosas que decir. Efesios 5:22 dice, el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, amor, mansedumbre. Eso es crecer en la gracia. ¿Tenemos mansedumbre? ¿Tenemos gozo en tiempos dificultosos? Somos los que tenemos cara de perro de bulldog, amargados todo el tiempo porque no tenemos lo que queremos. Eso no es tener gozo. El apóstol Pablo tenía gozo en la prisión y decía, gózate en el Señor, te digo, regocíjate otra vez. Y cantaba himnos en medio de un pozo terrible donde él estaba en la mazmorra más profunda. Él cantaba al Señor, estaba con gozo. Dice 2 de Pedro 3:18, antes bien creced en la gracia. Y luego dice, y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué es crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Pues fácil, todo aquel que ha tenido un encuentro con Jesús, todo aquel que ha nacido de nuevo, todo aquel quien ama al Señor Jesús, quiere más de Él. Esa es la manera de crecer en la gracia del Señor. Fácil, sí. Pero me temo que si muchos no quieren más de Jesús, estás en un foco amarillo. A lo mejor no has nacido de nuevo. A lo mejor no tienes a Cristo revelado porque todo se trata de Él y por Él. Para Él fueron hechas todas las cosas. Él quiere intimar contigo. Tú quieres intimar con Jesucristo. Él está todos los días a la puerta ahí buscándote. Él ha mostrado tu amor día a día. Él hace salir el sol sobre justos e injustos. Él quiere intimar contigo, eso es crecer en la gracia. Tú quieres intimar con Él. Tú quieres intimar con Él porque tú sabes que estás seguro con Cristo en Dios, porque tú sabes lo que Cristo hizo en el Calvario. Cantamos una alabanza que decía, déjame recostar en tu espalda y llorar por las heridas que yo provoqué. El que entiende esa frase, el que entiende ese amor tan grande de Cristo, quiere conocer más de Cristo. Cuando yo andaba queriendo estar de novia con mi esposa, cuando éramos jóvenes, yo empecé a quererla, después a amarla y quería más estar con ella. Quería conocerla más. Quería pasar el tiempo con ella, porque le amaba. Y ahora que estuvo ella encerrada en un 4x4 por el COVID que llegó a casa, y no pude abrazarla en 10 días y no pude verla, la extrañaba, porque le amo. Tú quieres crecer en la gracia del Señor Jesucristo, amas al Señor Jesucristo, le deseas, le amas, le admiras. Entendemos la profundidad y la longanimidad y lo grande del amor de Cristo. ¿Quieres conocer más de Jesús? Necesitas crecer en Jesucristo. Y aquí, en este libro maravilloso que tú tienes en tu casa y que pocos abren para estudiar, está revelado Jesucristo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y lo último que dice el libro de Apocalipsis, que es la palabra de Dios, dice, ven Señor Jesús, ven. ¿Quieres crecer en el conocimiento de Jesucristo? ¿Conoces las promesas de su advenimiento? ¿Conoces cuáles son las sinsazones, cuáles son las cosas que vienen para que Cristo venga? ¿Conoces cómo será el reino milenial? ¿Conoces qué pasará cuando estemos delante de su presencia? ¿Conoces el cielo que Él ha descrito en la palabra de Dios? ¿Conoces su maravilloso atributo? ¿Conoces de su humanidad? ¿Conoces desde que salió, cuando fue vendido por Judas,
hasta que exhaló. ¿Conoces ese proceso que Jesucristo pasó por amor a ti, por amor a mí? Eso es conocer a Jesucristo. Está descrito en la palabra. ¿Lo conoces? ¿Lo entiendes? Eso es tener un conocimiento en el Señor Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. ¿Qué es conocer a Jesucristo? Es todo esto. ¿Qué dijo Jesucristo? Aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hermano, ¿somos mansos? Un manso es aquel que se deja guiar por otro. Es el que tiene su carácter bajo control. Es aquel que cuando lee una palabra dice, yo quiero ser como Jesucristo. ¿Eres humilde? ¿Eres de los que no arrebatas? ¿No te arrebatas? ¿Eres de los que te dejas ministrar, enseñar? ¿Eres como Jesús, que no abrió su boca por amor a ti, por amor a mí? Crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, es anhelar estar en su presencia. Anhelar estar en su presencia. Pero mientras lleguemos a su presencia, cuando partamos de este mundo, tenemos que aquí buscarle. Tenemos que ser humildes. Tenemos que ser sencillos. Tenemos que desearle, buscar oportunidad. ¿Qué digo buscar la oportunidad? Provocar la oportunidad para intimar con Cristo. Tenemos que ser como María, que cuando entró Jesús a su casa, dejó todo y se postró a los pies de Cristo. Eso es conocer, y eso es crecer, en la gracia, en el conocimiento. No seamos como María, afanada por las cosas de este mundo. Seamos como María, postrada a sus pies, y esa alabanza que dice, a tus pies arde mi corazón. Eso es crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Conoces la profundidad, las riquezas de los juicios del Señor. Eso es crecer en el conocimiento, la inmutabilidad de nuestro Señor Jesucristo. Él está a la diestra del Padre rogando por ti, ¿sabes? ¿Conoces eso? ¿Sabes ese sumo sacerdocio que Él hace y que Él hizo en la cruz por amor a ti, por a mí? Si tú no quieres crecer en el conocimiento de la gracia, ni quieres crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quizás no has nacido de nuevo, quizás no perteneces a la familia de Cristo. Porque yo pertenezco a una familia, León Zaval, y quiero estar con ellos. Y quiero pasar tiempo con ellos. Y disfruto estar con ellos. Y amo estar con ellos. Y deseo estar con ellos. Igual cuando uno tiene a Cristo en su corazón y es parte de la familia de Cristo, porque nosotros somos el cuerpo y Cristo es la cabeza, porque somos una iglesia, somos llamados. Queremos intimar con la iglesia, queremos intimar con el Señor Jesucristo. Quien bebió agua de esa vida eterna que es Jesucristo, nunca deja de beberla. Eso es crecer en el Señor Jesucristo. Quien tuvo un encuentro con el amor del Señor Jesucristo, como dice el salmista, como el siervo brama por las aguas, así brama mi alma por ti, Señor. Eso es crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo. Una cosa he dedicado al Señor, he pedido al Señor, y esta buscaré para siempre, que esté yo todos los días de mi vida en la casa del Señor. Eso es querer crecer en la gracia, eso es querer crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo. Que todos los nacidos de nuevo le buscáramos diariamente. Nuestra alma no estaría desesperada, angustiada, triste, abatida, sin esperanza. Nuestra alma estaría saciada en Cristo, porque Él vino a saciar el alma, porque Él vino a quitarte la sed, porque Él es el pan de vida, porque Él es la roca, porque Él es la fuente, porque Él es el todo para todo. Tenemos al sumo sacerdote, al mejor abogado, tenemos al Cordero de Gloria de nuestro lado. Si quisiéramos intimar con Jesucristo todos los días de nuestras vidas, si quisiéramos conocerle más, no tendríamos necesidad de ninguna cosa. Por eso, hermano, crece en la gracia, crece en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Te preguntarás, pero ¿por qué tenemos que crecer? Bueno, aparte de que es una exhortación de parte de Dios a través del apóstol Pedro, tienes que crecer en el conocimiento del Señor Jesús y tienes que crecer en la gracia simple, porque es tu naturaleza. Porque si has nacido de nuevo tienes esa naturaleza, porque tienes la mente del Señor. Es simple. Dios puso en nosotros el deseo de conocerle si es nacido de nuevo y por eso necesitas crecer. Es simple, tienes que crecer porque tienes que dar fruto digno de arrepentimiento. Porque no somos salvos por las obras o por los frutos, pero una vez salvos damos frutos y crecemos. Y no somos de los que crecemos un poquito y nos detenemos, somos de los que crecemos constantemente. ¿Por qué tenemos que crecer? Es simple, para no ser niños espirituales y ser maestros, para alimentar a otros. ¿Por qué tenemos que crecer? Es simple, porque el que no avanza atrasa a los que están a su alrededor. Y a veces la iglesia no avanza donde Cristo quiere llevarla porque no ha crecido, porque no han sido maduros, porque no han querido conocer la gracia, no han querido conocer o crecer en el evangelio, no han querido crecer en la cruz de Cristo, no han querido crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué tenemos que crecer? Es simple, porque somos llamados a madurar, a ser perfeccionados, a llegar a la estatura del varón perfecto, a perfeccionarnos en el evangelio y a ser maestros para los bebés recién nacidos puedan ser alimentados de lo que nosotros hemos crecido. Es necesario crecer para que seamos la luz que ya somos, no que nos convertiremos. Es necesario que crezcamos para que seamos la sal, para que levantemos bandera a nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es necesario crecer. Mano, es tu naturaleza al tener que crecer. Como es la naturaleza de un bebé recién nacido, cuando toma leche materna. El bebé tiene que crecer. Si el bebé pasan meses y el bebé no ha crecido, hay una enfermedad, hay un problema. Porque su naturaleza es que con los días tiene que crecer, tiene que madurar. Y si tú eres un cristiano que no has avanzado y de a poco estás aletargado y de a poco no has crecido, hay un problema, hay una enfermedad, se llama pecado. O quizás no has nacido de nuevo. Y si el bebé no crece, este va a seguir siendo dependiente de otros. Ese no sirve. Necesitamos crecer para poder ser independientes, no de Cristo, independientes en nuestra fe para alimentar a otros. Nosotros debemos ser esos cristianos que avanza la luz de la aurora y nosotros avanzamos con ella. La falta del crecimiento en el conocimiento, en la gracia, en la fe, en los frutos de justicia en el Señor Jesucristo, pronuncia fracasos en nuestras vidas. Augura fracaso en todos los aspectos. Porque en la vida hay muchas vicisitudes, en la vida hay muchos problemas, en la vida vendrán cosas muy terribles. Y si nosotros no estamos firmes, no hemos crecido, vamos a necesitar que otro nos afirme, porque somos bebés, porque no hemos querido estar injertados en la savia para dar fruto. Fracasaremos porque seremos llevados por doctrinas, por ideologías, por corrientes de pensamiento que están fuera del orden de Dios, porque no conocemos y no hemos crecido en la gracia, no hemos crecido en el conocimiento, no hemos crecido en la cruz, no hemos crecido en el evangelio de la cruz. Necesitamos crecer, porque esa es nuestra naturaleza, porque somos tomados para avergonzar al mundo. De lo vil y menospreciado me tomó a mí Dios para avergonzar al mundo, a lo sabio. Para eso necesitamos crecer. Para levantar bandera en este mundo podrido donde a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Necesitamos crecer. Porque somos la iglesia, los llamados afuera, para que alimentemos a los hambrientos. Por eso necesitamos crecer. Porque somos elegidos para llevar las buenas nuevas. Entonces levantémonos, hermanos, crezcamos. Seamos de los que nos estiramos para ver si logramos alcanzar aquello a lo que fuimos llamados.
No es que lo hayamos alcanzado todo, necesitamos crecer más. Necesitamos que la iglesia crezca en número, que la iglesia crezca en el evangelio, que la iglesia crezca en gracia, en conocimiento, que tengamos que ensanchar nuestras estacas. Pero para eso necesitamos cada uno ser maduros y no ser bebés que entorpezcan la obra. Pero si nosotros no queremos crecer, pues a lo mejor no tenemos la naturaleza. Cuando Cristo nos tomó, estemos creciendo en nuestras vidas, no solo para dar fruto externo, sino para que la raíz de nuestras vidas cabe en profundo y estemos cimentados en la roca para cuando vengan ríos, vientos, lluvias, nuestra fe no decaiga y podamos sostener a otros, y podamos recoger a otros, y podamos animar a otros, podamos edificar a otros. Seamos de los que ayudamos, seamos de los que intercedemos, seamos de los que ofrendamos en la necesidad de otros, seamos de los que bendecimos al que nos maldice, seamos de los que construimos, seamos de los que empujamos, seamos de los que crecemos, de los que vamos en avanzada, no de los que retrocedemos, ni estamos aletargados. Hermano, la palabra de Dios, a través de esta puedes crecer. A través de esta palabra tú vas a crecer. A través de tu comunión con Dios tú vas a crecer, pero es necesario que tú la tengas. Te voy a leer algunos pasajes bíblicos para concluir. Como dijo el rey Salomón en Proverbios 4, el versículo 5. Dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. El 6 dice, no la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia, engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado, adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, y recibe mis razones y se te multiplicarán años de vida. Eso dijo Salomón inspirado por Dios, o mejor eso dijo Dios, que inspiró a Salomón. El profeta Jeremías expresó lo que Dios quería transmitirnos a nosotros en Jeremías 9, 23 y 24. Dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría ni en su valentía, no hagas tesoros arriba, digo en la tierra. No te alabes en el que seas valiente o que tengas riquezas o que seas muy sabio. El 24, alábate en esto en que hubieres de alabarte, en conocerme y en entenderme que yo soy Jehová. En crecer en la gracia, en crecer en el conocimiento del Señor. ¿Conoces sus atributos? Conoces todos sus atributos, que eso te debe dar seguridad, esperanza, confianza, determinación, crecer tu fe. El rey David dijo en Salmo 18, el verso 8, en Salmo 19, verso 8, dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel, que la que destina del panal. Hermano, tenemos que esforzarnos en crecer en la gracia, en el conocimiento del Señor Jesús. Te invito a que leas Salmo 119, es una oda a la Escritura, es una oda a lo que la palabra de Dios puede hacer en tu vida. Es una oda a lo que Dios hace a través de su palabra, para que tú y yo crezcamos en la gracia, crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor Jesús, en sus preceptos, en sus mandamientos, en su voluntad, para que tú tengas un propósito. Dice ahí el Salmo 119, voy a leer algunos versículos. El versículo que quieras de ese Salmo habla de la Escritura, habla de la oda a la Escritura. Dice el versículo 1, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. El versículo 10 dice, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. El versículo 18 dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Maravillas. El versículo 28 dice, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra, para crecer en la gracia. Cuando tú estés ansioso, crece en la palabra, crece en el conocimiento, crece en la gracia. El 43 dice, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. El 57 dice, mi porción es Jehová, he dicho que guardaré tus palabras. El 72 dice, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. ¿De veras? ¿Estás creciendo de esta manera? Sí, como a oro la buscáramos.
la gracia, el conocimiento de nuestro Señor Jesús a través de su palabra. Y para concluir, mira lo que dice el versículo 97 de este Salmo 119 y hasta el versículo 107. Dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Hermano, ama su ley, la conoces. Cuando están en problemas, haces referencia de él, tomas la promesa, tienes fe, amas a tu prójimo, amas a Dios, estás confiado, tienes dependencia, estás consagrado, eres devoto a Dios. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día de ella es mi meditación. Cuando venga el COVID a tu puerta, cuando venga la muerte, cuando venga la guerra, cuando venga la persecución de la iglesia, amas la ley, todo el día es tu meditación. Dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Eso es crecer en la gracia. ¿Quién puede hablar de esta manera como el salmista? Yo quiero vivir de esa manera. Yo quiero poder decir: Señor, vivifícame en tu palabra. Señor, todo el día de ella es mi meditación. Señor, la buscaré como abrazo, como a oro, como a plata. Pero necesitamos querer crecer en la gracia. Si tú no estás creciendo, hermano, a lo mejor te hace falta arrepentirte de tus pecados y entregar tus pies a Cristo. Porque es necesario que la iglesia crezca, es necesario que no estemos estancados espiritualmente, es necesario que vayamos como la luz de la aurora. Padre, ayúdanos en el nombre de Jesús, como dijo el apóstol Pablo, a crecer en la gracia. Ya no me dio tiempo, Padre, de ver el tercer punto. Que a ti sea la gloria, el honor y la majestad, según 2 de Pedro 3:18. Pero queremos rogarte que nos ayudes, Señor, a crecer en la gracia, a crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque ese mismo versículo dice: porque ahora es el tiempo de alabar a Dios. Ahora, por los siglos de los siglos, a Él sea el honor. Por esa razón queremos crecer, porque para ti sea la gloria, la honra. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti. Que no seamos de los que estamos aletargados como bebés, sin crecer, sin madurar. O expectantes o sentados en una silla solamente escuchando sin hacer nada a favor del reino. Que crezcamos en la gracia, Señor. Que maduremos. Espíritu de Dios, te necesitamos todos los días de nuestras vidas. Yo te necesito, Señor. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Bendice a la Grace, Señor. Y aquellos, Señor, que están tan valientes, fortalece su corazón, Señor. Fortalece su espíritu y su ser. Y a los que creemos que estamos firmes, que no caigamos por amor a tu nombre. Amén, Señor.